Bueno, buenos días. En la clase de hoy vamos a abordar el tema de la seguridad industrial, o en rigor de verdad debería de ser la seguridad, la higiene y la seguridad en el trabajo. Eh, en nuestro país, la seguridad e higiene es un tema, digamos, que ya tiene unos cuantos años. Este, Habida cuenta de la promulgación de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es la Ley Nacional 19.587. El artículo 14 bis de la Constitución establece el derecho al trabajo digno y las condiciones dignas incluyen la higiene y la seguridad. En particular, en el 1972 se promulgó la ley nacional y se reglamentó en el año 73, ¿sí? Este, que luego, digamos, se deroga ese decreto y se, digamos, reemplaza por el que hoy está vigente, que es el decreto 351 del 79, que es el que reglamenta la ley de higiene y seguridad del trabajo. De modo tal que en este reglamento vamos a encontrar lo sustancial que viene a tratar artículo por artículo lo que la ley impone en materia de seguridad y higiene en el trabajo, y luego, pasado tantos años, desde el año 79 a la fecha, pasados tantos años, fue cambiando, digamos, de organismos que controlan la aplicación de esta ley y una serie de reglamentaciones adicionales, decretos, resoluciones, hacen que se vaya incrementando el cuerpo normativo que viene a atender las cuestiones de la higiene y la seguridad en el trabajo. Hoy en día es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, SRT, el órgano que viene a controlar todo lo que está relacionado con la higiene y la seguridad del trabajo. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de higiene y seguridad del trabajo? La primera cosa importante es que el concepto de higiene dentro de esta materia no tiene nada que ver con la limpieza. Es decir, cuando uno habla de higiene, a la cabeza se nos viene rápidamente el concepto o la idea de lavarse las manos y del aseo personal. Pero nada que ver, la higiene en el punto en el que nosotros nos estamos metiendo tiene que ver con una estrategia para la conservación de la salud. Eso es el conjunto de prácticas asociadas a la conservación de la salud. Es lo que trata el tema de la higiene laboral. Y la seguridad, obviamente, relacionado con los actos y las condiciones que hacen que yo pueda trabajar sin sufrir efectos adversos. Pero veamos un poquito más en profundidad el tema. La ley 19.587 tiene 13 artículos, ¿sí? En la primera dice que las condiciones se aplicarán, las condiciones de higiene y seguridad se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, sin importar la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. Básicamente, y lo importante de todo esto, es que la cuestión de higiene y seguridad en el trabajo hace al hecho de estar trabajando. Es decir, cualquier trabajo que nosotros llevemos adelante implica un riesgo, desde lo simple como podría llegar a ser yo en este momento preparando y grabando una clase para ustedes. Lo estoy haciendo a través de un medio electrónico, ese medio electrónico ahora está conectado a la red, esa red es 220 voltios y un desperfecto X podría darme un shock eléctrico y sufrir efectos adversos. O el hecho de estar sentado en una posición incómoda, si lo hiciera con frecuencia y repetidas veces, si fuera mi trabajo podría empezar a desarrollar alguna lesión corporal por una cuestión de ergonomía, ¿sí? De la postura del cuerpo frente al puesto de trabajo y podría traer algún inconveniente. Es decir, quiero decir, sometido al hecho de estar trabajando, voy a estar expuesto necesariamente a riesgos. Y la ley viene a cuidar
este asunto en cualquier tipo de trabajo que se trate. Importante mencionar que hasta que se promulgó esta ley y se reglamentó, las empresas no tenían obligación de cuidar la cuestión de higiene y seguridad. Lo hacían como podían, algunas con más seriedad que otras, otras directamente no le daban importancia. Imagínense, en década del 70, ustedes no habían nacido, muchos de ustedes, yo sí, era chico, pero sí, digamos, asistía a relatos de trabajadores que se sentían orgullosos de haber perdido la capacidad auditiva aquí en la zona de Bernal, por ejemplo. Haber perdido la capacidad auditiva por haber trabajado 30 años en los telares, siendo que la zona de Bernal tenía mucha industria textil. Era muy común, una cuestión machista, una cuestión, digamos, del acervo cultural del hombre, la masculinidad asociada al trabajo, que se sintieran orgullosos y exhibieran orgullosos que le faltaba un dedo, por ejemplo, porque un balancín le había seccionado una falange o la mano entera, y era por haberse expuesto al trabajo. Obviamente que eso hoy parece antediluviano y cavernícola, pero en algunos lugares todavía subsiste. En algunos lugares, en el interior, por ejemplo, todavía subsiste. La idea de trabajar en forma segura aparece con fuerza de ley a partir de aquel momento, se reglamenta en el 79 definitivamente. El artículo 4 de la ley, que es el que estamos viendo aquí, dice que la higiene y la seguridad comprende todo el conjunto de normas técnicas y las medidas sanitarias que tengan por objeto lo siguiente: protección de la vida, preservación y mantenimiento de integridad psicofísica de los trabajadores. A esto llamaremos el bien jurídico tutelado, es decir, lo que la ley viene a proteger. Como resultado, digamos, de la aplicación de estas normas técnicas y medidas sanitarias, la idea es prevenir, reducir o eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo, estimular una acción positiva, una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Y aquí aparece la idea de que existe algo que se llama accidente y existe algo que se llama enfermedad. Vamos a ver con un poco más de profundidad de eso, pero lo interesante es que aparece la idea de accidente de trabajo. Y les quiero dejar abierta la inquietud como para que después debatamos en clase presencial si los accidentes de trabajo pueden prevenirse todos. Muchos dicen, si es un accidente no se pudo prevenir. Otros dicen, sí, los accidentes todos se pueden prevenir. Es interesante que podamos debatir eso. Y lo dejo abierto para cuando nos veamos en clase presencial. El artículo 5 de la ley es el artículo, digamos, más interesante desde el punto de vista de la bajada a tierra de la ley, que tiene que ver con cómo metemos adentro de las empresas el funcionamiento de la ley. Y cómo se mete adentro de las empresas el funcionamiento de la ley es que se crea un instituto, se crea algo que antes no existía, que se llama Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo, y se crea otro que es el de Medicina del Trabajo, que debe de funcionar adentro de las empresas. Esos institutos, es decir, dentro de las organizaciones, las industrias, las empresas tienen un esquema de funcionamiento organizacional muy variable dependiendo de cada organización, de cada empresa, pero generalmente hay una gerencia, hay otras gerencias, hay jefaturas, supervisión y tal, en la parte administrativa, en la parte de recursos humanos, en la parte de producción, en la parte de logística, en la parte de desarrollo, control de calidad, almacenes. En esa organización
transversalmente a toda la organización, esta ley obliga a que exista un área que en algunas empresas, por su magnitud, puede llegar hasta ser una gerencia, y en otras ni siquiera existe como tal dentro de la organización y se subcontrata, pero debe de ser un raviolito más dentro de un organigrama el hecho de la higiene y la seguridad del trabajo. Y esto es el cambio fundamental de meter la ley adentro de las organizaciones. Ese artículo 5, entonces, se crea ese instituto y es obligatorio que las organizaciones tengan dentro alguien responsable por la higiene y la seguridad del trabajo y alguien responsable por la medicina del trabajo. Esto antes no existía. Obviamente fue evolucionando todo esto, desde los criterios simples del cuidado de las personas hasta una cantidad de acciones y campañas de prevención y medidas educativas que se implementan con trabajos casi a diario, haciendo partícipe a todos los trabajadores con la idea de prevenir riesgos. Bien, dicho esto, y metiéndonos un poquitito más en profundidad en la ley, en el decreto reglamentario, vamos a ver cómo está organizado ese decreto reglamentario. Ese decreto reglamentario está organizado de una forma que lo llama anexos, títulos y capítulos, que contienen, digamos, a los artículos que reglamentan la ley. Y para poder verla con un poquito más de detalle, aquí podemos encontrar qué es lo que dice en cada uno. Entonces, por ejemplo, queremos saber en una organización qué condiciones debe de cumplir las características constructivas de los edificios y establecimientos. Aquí está, anexo 1, título 3, capítulo 5. Queremos saber, bueno, cómo es el tema de la provisión de agua potable a la gente, lo mismo. Aquí lo vamos a encontrar en el decreto, ¿sí? ¿Qué se hace con los desagües y los desechos industriales? Aquí lo vamos a encontrar también. ¿Qué pasa si trabajamos en lugares donde hay alta temperatura, como puede llegar a ser una zona de caldera, o en un lugar donde hay hornos, o donde hay reactores, equipos, digamos, de alta temperatura y el trabajador tiene que permanecer en ese sitio? A eso se lo llamará carga térmica y es uno de los riesgos a los que se está sometido un trabajador, está también contenido aquí. A veces la carga térmica no solamente es dentro de una instalación, también es al aire libre, por ejemplo, los trabajadores en zona rural, los trabajadores que trabajan en la actividad agropecuaria, agrícola, sometidos al rayo del sol, las cosechas también están sometidos a la carga térmica. ¿Qué pasa con la contaminación ambiental? En los ambientes de trabajo se trabaja con productos químicos, y hay polución en el ambiente de trabajo, también está descrito en este anexo, título y capítulo, y así vamos viendo, pasando por distintos riesgos: la radiación, ventilación, la iluminación, los ruidos, las vibraciones, la instalación eléctrica. Con todo esto vamos viendo, digamos, distintas partes del decreto, y ustedes van a tener la posibilidad de hacer un trabajito donde, accediendo al decreto y a la ley, puedan leer rápidamente e identificar cuáles son los requisitos técnicos que se piden para cada caso, ¿sí? Bien, la clase de presentación incluye la definición de qué es el servicio de medicina, de medicina, higiene y seguridad del trabajo, y aquí hay una definición que está en un decreto que es el 1338 del 96. Ese servicio de medicina del trabajo y seguridad del trabajo es para promover y mantener el nivel más alto de salud de los trabajadores, y que es una función esencialmente preventiva. Bueno, todo esto debe de ser cumplido en el marco de la cantidad de gente que trabaja en la empresa. Para eso hay una tabla donde, para la cantidad de trabajadores que hay, aparece una tabla de
cantidad de horas de profesional debe de estar. Seguimos en la próxima.